Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 7. Em, Escribí un mensajito en la pantalla de bienvenida que extendí una semana más para resolver el desempeño uno o parcial uno para los que no lo han resuelto todavía. Bueno, observé que hay varios que no lo han resuelto y vienen atrasados con los desempeños. Em, Cualquiera que tenga algún problema o por algún motivo no ha llegado a resolverlos, que no abandone la materia y me escribe y lo vemos. Esto yo le dije en la primera clase, todo se habla, todo se conversa. eh, Siempre tengan algún justificativo, yo lo voy a saber entender, pero bueno, la idea es que no la dejen tan rápido la materia. Al menos lleguen al segundo parcial. Bueno, con respecto a esta clase y en general ya las que vienen, lo que vamos a ir haciendo es, como llama principal, es eh, seguir avanzando con el proyecto que estamos haciendo. Le vamos a agregar una funcionalidad nueva en cada clase. Así que quizás si van entendiendo, si se suman en esta clase, ahora vamos a hacer la modificación del alta de empleado y vamos a ir, digamos, entendiendo todos los conceptos de alta, baja y modificación. Como que vamos a ver repetidamente, digamos, el código. Va a ser código parecido, pero de manera similar, así que eh, van a ir entendiendo las clases a partir de las 6 en adelante van a ser parecidas. Y siempre voy a ir agregando algo extra, como SQL, que varios están flojos. Es importantísimo SQL, ya sea SQL Server, que es lo que doy en esta materia, o cualquier otra versión de SQL, pero son similares, así que si saben SQL Server, lo pueden llevar a otras marcas de SQL. Bueno, para comenzar, en esta clase, bueno, como les contaba, seguimos avanzando con el proyecto, vamos a realizar el insert y la búsqueda, que la búsqueda yo la había planteado como alguna tarea para la clase pasada, pero bueno, es entendible que como están en semana de parciales, andan a 1000, así que lo vamos a ver ahora, en la búsqueda y la alta. Vamos a ver qué son las enumeraciones en C Sharp. Statics o clases estáticas, métodos estáticos. Sobre SQL, en particular los joins de tablas, que seguramente ya lo saben, lo vamos a reforzar. Y join y group by, funciones de agregado. Y recordarles que así como está adjunto en la clase el proyecto, también van a ir siempre los scripts de base de datos. Son archivos de texto que ustedes los entran, los copian y los ejecutan en SQL Management Studio. Perdón, eso es con respecto a esta clase y para que vayan sabiendo, en la clase que viene vamos a hacer con el proyecto y vamos a hacer la modificación de empleados. Vamos a ver combos, cómo cargar un combo, cómo obtener datos de los combos o drop down, como los conozcan, y seguir con SQL. Bueno, en síntesis, esta clase se trata de esos tres temas. El primer PDF les habla sobre clases y métodos estáticos y enumeraciones. Lo vamos a ver, pero de modo práctico. Son conceptos simples, pero es importante que los entiendan.
que ya los hemos estado aplicando, quizás sin darnos cuenta. Yo creé una aplicación de consola, creé una clase que se llama operaciones. A esta clase le voy a agregar, por ejemplo, un método que se va a llamar sumar. Va a sumar dos números. Simplemente suma dos números. Entonces, si yo quisiera sumar estos dos números, haría simplemente esto. Declaro una variable de tipo operaciones, que es la clase que la que acabo de crear. Y luego ejecuto el método sumar de la clase. Hasta acá nada raro, es lo que estuvimos viendo siempre. Ahora, ¿qué sucede? Se escucha bien y se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Ok. ¿Qué sucede si agrego static acá? ¿Ustedes han visto esto en algún otro lenguaje? ¿Otra materia? En Java. ¿Han visto métodos estáticos en Java? Bien. Bueno, entonces saben de lo que les estoy hablando. Por las dudas lo vamos a repasar. Sí, igual medio por encima lo vi. Bueno, con esto es simple, pero es como que si no lo entendés, no vas a agarrar la mano. ¿Qué pasa? Yo le agrego al método la palabra static. ¿Y qué sucede? Fíjense que ya no compila más. Ya me dice error. Si yo veo el error, me dice que no se puede acceder al miembro operación sumar porque es una referencia de instancia. Entonces yo cuando le pongo static, estoy diciendo que este método no es más de la instancia, sino de la clase. La instancia sería O, la clase sería operaciones. O sea que al sumar, yo tendré que llamarlo de la siguiente manera. Cuando decimos instancia, estamos diciendo objeto. Instancia, objeto es lo mismo. Entonces el método ahora es de la clase, no es del objeto. Fíjense cómo cambió acá. En vez de hacer O.sumar, yo hago operaciones, que es la clase, punto sumar. Esta línea estaría de más. Entonces fíjense, operaciones, punto sumar, y el resultado va a ser el mismo. Podría tener un método restar, que no es estático. Si lo quisiera llamar, perdón, este sería O. En realidad, si yo hago operaciones, punto restar, me da error. ¿Por qué? Porque el método restar no es estático. O sea, es del objeto, no es de la clase. Entonces tengo que hacer O.restar. El resultado es el mismo, va a retornar A más B, en este caso A menos B. La diferencia es cómo se lo llama al método. Y vamos a ver por qué, una u otra. Entonces tenemos una clase común y corriente que llama a un método estático, que es sumar. Y tiene otro método, que es restar. El método este no es estático. Esta clase tiene un constructor, que en este caso no hace nada. Podría hacer algo, pero en este caso no. Y luego otra cosa que podemos agregar es static a nivel de la clase. O sea, hacemos la clase estática. Y ya nos tira dos errores. Primero nos dice de que una clase estática no puede tener constructor. Las clases estáticas no pueden tener constructores de instancia. Saco el constructor. Y nos dice que no puede tener
que todos sus métodos deben ser estáticos. Una clase estática debe tener todos sus métodos estáticos. Entonces debo convertir sí o sí restar a un método estático. Ya esto no tendría sentido y tendría que hacer operaciones.restar. ¿Mm? Entonces, como conclusión, una clase estática debe tener todos los métodos estáticos. Una clase que no es estática puede tener o no métodos estáticos y no estáticos. Un método estático es un método de la clase y no de la instancia. O sea que no hace falta que la instancia. Esa es la diferencia. ¿Para qué se usa esto? Em, Se usa por comodidad, a veces es más simple. Eh, Nosotros lo hemos estado utilizando mucho, por ejemplo, cuando hacíamos string.isNullOrempty, lo hemos usado un montón esto, donde yo le paso una variable acá, string a es igual a, y yo hacía if, si es nulo o no. Bueno, tendría que... estoy en un program, no puedo hacer esto, pero bueno. Digamos, no estoy dentro de un método, voy a tener que crear un método. Bueno, entonces, fíjense que string.isNullOrempty es un método de string y nosotros nunca instanciamos la clase string. O sea, estamos utilizando un método estático de la clase string. Se usa Profe, ¿le mucho. faltará punto y coma? No, esto es porque estoy dentro de la clase program. Y En la esto, declaración de la variable A, que dice hola, le falta un punto y sí, coma. no, esto en realidad tendría que ir acá. Vamos a ir a este. Lo importante acá es que yo les quería mencionar de que hemos estado utilizando ya métodos estáticos, quizás sin darnos cuenta, y su función en sí es eso, a veces es más cómodo. Si yo tuviera una clase de operaciones, en este caso, supónganse que quieren sumar y restar, es más cómodo decir operaciones.sumar antes que inicializarla y después llamarlo. Yo he buscado, no ha estado demasiado tiempo, pero he buscado si realmente es más óptimo o qué, más rápido. No hay, he encontrado como que no hay demasiada diferencia o no hay diferencia. Es simplemente comodidad. Si alguien sabe de que, si alguien sabe o ha investigado y me dice, no, mira, las clases estáticas, un método estático se ejecuta más rápido que un método de instancia, me lo dice, pero yo creería que solamente es más por comodidad. Y está más relacionado también a ya cuando trabajas con herencia y clases abstractas, estáticas, ya como que agregas conceptos más avanzados, tiene más sentido. Pero bueno, en general nosotros lo hemos utilizado mucho en el proyecto principal. Fíjense cuando, por ejemplo, en la clase de datos, fíjense, est- esto es empleado negocio, este es el proyecto principal que venimos realizando. Fíjense que yo hago empleados datos.get, o sea que el get es un método estático. ¿Mm? Ya lo habíamos estado utilizando. No sé si se habían dado cuenta de eso. Pero es más cómodo en este caso hacer un empleados get antes que tener que instanciarlo y después hacer un e.get. Esos son métodos estáticos, clases estáticas. Se usa muchísimo, así que no solo en C#, sino en todos los lenguajes
orientados a objetos. O sea, así están hechas las librerías, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Si vos vas a string.ignore_empty, vos apretas F12, te vas al código. Fíjate que son todos los métodos estáticos. ¿Mm? Estoy dentro de la clase string. F12 se usa para no sé, meterse dentro del método. ¿Mm? O sea, ir a ver, por ejemplo, en esta operación es sumar. Yo aprieto F12 dentro del... Me posiciono el método, aprieto F12, fíjese, me lleva a la definición del método. ¿Mm? Y esto lo puedo hacer en cualquier método, incluso en el string.ignoreEmpty. Fíjense que puedo ver cómo está hecho este método. Llega un momento en el que no te muestra el código, porque son clases privadas, están sellados los métodos, pero en este caso, fíjense, es un método estático y es casi todo estático. El otro concepto, también algo bastante simple. Esto es mucho de C Sharp. No sé si en Java está de esta manera o seguramente hay algo similar que son las enumeraciones. No lo hemos visto. No, bueno, Me- enumeraciones, por ejemplo, imagínense un sistema que tiene eh, una, una tabla que se llama, por ejemplo, estado civil, estado civil de persona en general, donde el valor, donde son valores genéricos. El uno es soltero, el 2 es casado, el 3 divorciado, todos, los, todos esos ID. Entonces, dentro del sistema, cuando vos tenés que guardar, no sé, un empleado, una persona con su estado civil 2, vos sabés que el 2 corresponde al casado y así. En C Sharp hay una forma como más simple de manejarnos cuando tenemos valores numéricos y es asignarle a cada número una descripción. ¿Mm? Supónganse que yo tengo una enumeración que es tipo de operación, donde yo sé que el uno, en realidad lo que me interesa a mí es que el valor uno, yo sé que son sumas, el valor 2 son restas, multiplicaciones para el 3, división para el 4. En mi base de datos yo guardo números, pero yo cuando estoy en el código, y más si soy nuevo, viendo el código, yo no voy a saber o me voy a olvidar a qué está relacionado a cada número, entonces yo puedo utilizar una enumeración. Simplemente es tipificar o darle una descripción a cada número, a cada valor numérico. Entonces yo puedo manejar una relación entre texto y número. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo acceder a las enumeraciones. ¿Cómo se crean? Se crean como una clase cualquiera. Clic derecho sobre proyecto, agregar nuevo elemento. Ahora este me aparece acá. Ah, porque es de consola, creo que. Me parece mostrar todas las planillas. Esta estaba buscando. No sé por qué a mí no me aparece acá la enumeración. No sé si ya no viene más. En versiones más viejas estaba acá la plantilla para las enumeraciones. Desde el Visual Studio 2022 no viene más acá o no la tengo o se rompió. Pero no importa, ustedes crean cualquier archivo, en realidad una clase, por ejemplo, y simplemente las enumeraciones se declaran de esta manera: public enum, el nombre de la enumeración, y escriben el texto: casado va a ser igual al 1, coma, soltero es igual al 2, y así. Tengo un tipo de operación. Y entonces dentro del código, ustedes cuando tengan que hacer referencia a esos números, pueden utilizar las dos cosas, o el número o la descripción. En realidad van a utilizar la enumeración. Harían, por ejemplo, if, no sé, si cierta condición es igual a enumeración en en un tipo de operación, punto. Fíjense cómo me aparece
Si la operación, no, perdón, la operación sería acá en realidad como es una string, va a ser división. Hoy tengo problemas con los... Podría usar en un switch case, Ahí está. ¿verdad? Sí, se puede usar en Switch, sí, sí, Como para que elija la opción y sí. Entonces yo puedo buscar por la string, ¿no? Por división. También puedo hacer de esta manera si la división es igual. Lo convierto a número. Digamos, este ejemplo no es demasiado descriptivo, pero en este caso obtengo el número. Fíjense, yo como me pónganse del lado del punto de vista del programador, vos te olvidás de qué número, a qué número pertenece la multiplicación. ¿M? Simplemente trabajas con la enumeración. Entonces, voy a borrar esto. Por ejemplo, podría decir enumeración, tipo operación, suma. Yo ejecuto esto. Fíjense, de esa manera obtengo el string. Podría obtener el número asociado, convirtiéndolo a número, a int. Fíjense, me vuelve el 1. Simplemente es eso. Son útiles. Us- Piénsenlo ustedes, incluso si después dicen, mira, la suma o quiero agregar una nueva operación, o sea, el logaritmo va a ser el número 5 y lo agregan acá. O dicen, no, vos sabés que me equivoqué, en vez de la suma no es el 1. O ahora, no sé, la suma es el 5 o es el 10. La resta va a ser el 20, el otro el 30. Y no tienen que tocar todo su código. Lo que siempre vamos a buscar en el código es que no haya nada de código en duro. ¿M? Si yo tuviera que hacer en algún lugar if, no sé, algo, una variable, algo, lo que sea, es igual a 5, escribe esto. Si algo es igual a, 5, a 23, es un número, vamos a poner un 10. Eso ya me sospecho de que puede ser algo mal. O sea, no estaría bien programado, no es una buena práctica. Ese 10 se puede llevar a una enumeración, por ejemplo. Pueden tenerlos también en base de datos y no utilizar enumeraciones, sino utilizar una clase que venga desde la base de datos y que se va a llamar estado civil, pero bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de algo simple y rápido, que en el proyecto se usa también, que se los voy a mostrar. Ya vamos a ver el proyecto en general, pero quiero mostrarles dónde lo uso. No vamos a arrancar directamente con el proyecto y ya lo vamos a ver en qué momento se utiliza la enumeración. Está bueno. Bueno, entonces vimos clases, métodos estáticos, enumeraciones. Vamos a un poco de proyecto. Si queda tiempo, algo de SQL. No creo, pero vamos a ver. Este ya sería el proyecto tal cual. Este proyecto está tal cual lo descargué desde el sitio del campus. Tiene la búsqueda y tiene el alta. Hago clic en alta, me pide un DNI, nombre, dirección. No hay muchas validaciones, creo. Salario. El combo por ahora no muestra nada. No estamos trabajando con el combo porque es para la próxima clase. Si yo veo en la base de datos, hay tres empleados. Vamos a hacer debug.
del alta. Primero les voy a mostrar, vamos a ver cómo se da de alta realmente, confirma. Me dice que se generó el empleado número 4, cierro, y aquí está el empleado, se creó correctamente. Lo buscamos en la base, y ahí está. ¿Mm? Fíjense, la búsqueda también funciona, y funciona con el enter también. Buscar o con el enter. Me interesa ver más que nada el alta, porque la búsqueda es, la vimos en la clase pasada, y es el botón buscar simplemente agrega, empieza a buscar por un like en el procedimiento almacenado, y lo pueden ver desde el mismo código acá. Entonces vamos a ver el alta. Voy a hacer un punto de debug en el botón, en el clic del botón. Fíjense que como el punto de interrupción está en el alta, yo puedo manejarme y hacer clic 20 veces donde sea y no se va a detener hasta que yo realmente apriete alta. Hago clic en alta y nos detenemos. ¿Qué es lo que hago primero? He creado un formulario. Hasta ahora teníamos un solo formulario que es el de administración de empleados. Se agrega un segundo formulario que es para administrar, para editar a empleados, editar o agregar. Yo ya sé que este formulario lo voy a utilizar para la edición y para el alta, digamos, para modificar y para dar de alta, para dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo voy a saber que ese formulario fue llamado para una alta o para una modificación? Habíamos visto en alguna de las clases anteriores cómo una forma, digamos, de pasar parámetros desde un formulario al otro, que no son parámetros, pero bueno, se entiende de esa manera, cómo pasar un mensaje de un formulario al otro. En este caso, el formulario de edición de empleados utiliza una enumeración, acá está el concepto de enumeración, donde vamos a trabajar con un modo. El modo es si es alta o modificación. Yo aprieto F12 dentro de la enumeración y vamos a ver la descripción de la enumeración, que funciona como consulta con el 0, como alta con el 1 y como modificación con el 2. Este archivo de enumeración se encuentra en el front. Fíjense, no iría, digamos, en el backend, no, en el front estaría bien. Entonces, volviendo al formulario de edición, voy a manejar una enumeración para conocer en qué operación va a realizar este formulario. Cuando se hace, el diseño es bastante simple, todos estos son labels, textbox. Este textbox, el ID va a estar deshabilitado. En realidad está como read only true. Es solo lectura. Se podría haber usado enable falso o solo lectura, cualquiera de las dos. Utilizamos un control, no sé si lo habíamos utilizado antes, un datetime picker, que es un control especial para trabajar con fechas, donde vos podés customizar el formato. En este caso, en la propiedad custom format, tenemos día, mes, año. Podrías mostrar la hora, puedes mostrar el día en texto o no.
el día en texto, el año en texto. Todas esas son configuraciones, digamos, del control. En el PDF está, parece que está descrito un poco como un funcionamiento de este control. Fíjense, la propiedad format me dice, también me sirve para mostrar hora. En SQL Server no hay un tipo de dato hora. Entonces, cuando ustedes tengan que guardar una hora, ¿no? Algo, no sé, un tipo de dato hora, utilicen un datetime. Y en ese caso, siempre van a obtener la hora y no les va a interesar la fecha que se cargó, sino la hora. No lo utilicen como string, salvo que sea algo muy particular. Pero es un consejo. Entonces, si en la propiedad forma del datetime picker ponen long, les va a mostrar, vamos a ver, fíjense cómo lo muestra. Lo bueno de este es que el siempre voy a obtener un datetime. No importa el formato que se muestre, simplemente es una máscara. Yo siempre voy a obtener un datetime. Fíjense cómo va cambiando. Es solo lo que se muestra. El contenido en sí va a ser el mismo. El salario uso un numeric up-down, donde me sirve para subir y bajar con estas flechitas. Lo bueno de este control es que acepta solo números y le pueden configurar la cantidad de decimales. Y la propiedad increment también les dice, si hacen clic para arriba, que incremente de a 1, pueden incrementar de a 10 o cualquier valor. Decimal places, fíjense, en este caso 2 decimales, vamos a poner 3 o los que sean, 0. Y el combo, que en este caso está vacío. Lo agregué solamente para darle la próxima clase el contenido. Volviendo al código, el botón aceptar tiene en su clic, llama al método guardar, donde está toda la magia. No me acuerdo ya si estaba ejecutándose o no. Ah, estábamos en el formulario principal, administración de empleados. Dijimos que instanciamos el formulario de edición, el que vimos recién. Acá es donde ese formulario que se llama FRM, le seteamos el modo. En este caso, como hizo clic en el botón alta, le seteamos el modo alta. Con la numeración. Y lo mostramos con el Show Dialog. Si aprieto F11, me voy ya me cambié de formulario. Fíjense que estoy parado en la clase formulario edit. Y me voy al método load. Lo primero que hago es limpiar los controles, blanquear todo. Y estoy viendo ya el formulario de edición, completo los datos. No tiene muchas validaciones, esto no pasa testing, no pasaría. Pero nos vamos a concentrar solo en dar el alta. Tengo un punto ya cargado en guardar. Y guardar se ejecuta cuando hago clic en el botón aceptar o guardar. Aceptar, este de acá. Aceptar. Fíjense, llamo al método guardar, F11. Entonces lo que hago es, este código, bueno, es parecido a lo que vimos en la clase pasada, donde buscábamos datos. Íbamos hasta el
la clase de negocios, después a la clase de datos. En la base de datos ejecutamos un select y toda esa información volvía hasta el front. En este caso es lo mismo, nada más que en el backend, o sea, es parecido, nada más que en el backend vamos a, en vez de un select, vamos a hacer un insert. Entonces voy a instanciar una clase de empleado con todos los valores que se cargaron en la stackbox. Fíjense, este es el numeric updown. No tiene la propiedad text, o la tiene, pero en realidad uso la propiedad value para obtener el valor. La dirección uso la propiedad text, le quito los espacios. Podrían también transformarlo en mayúsculas si les interesa. El departamento lo pongo null porque por ahora eso viene del combo que no lo estamos utilizando. Fíjense la fecha de ingreso. Todos estos son los valores que vienen desde el formulario de edición, ¿no? Fecha de ingreso venía em, desde el date and picker con la propiedad value. Obtengo la fecha, que es un tipo datetime. No es un string ni nada raro, es un datetime. Yo de ahí sí puedo obtener la hora, el año y cualquier operación de fecha. Lo mismo con el nombre. Y aquí hago, bueno, validaciones. En este caso, validar a empleado, F12. Simplemente me fijo que el DNI no esté vacío el DNI ni el nombre. Fíjense que recibo como parámetro por referencia el mensaje. ¿Por qué por referencia? Porque yo lo inicializo acá y en el caso de haber un error, yo lo inicializo vacío. Si hay un error, yo sé que ya va a venir completo y lo puedo llegar a mostrar en este caso. Paso todas las validaciones, muestro un mensaje de confirmación, F10, se detiene la ejecución y me pregunta si quiero confirmar. Pongo que sí. Esa confirmación, no me acuerdo si habíamos visto ya confirmaciones, pero es el mismo message box, nada más que como tercer parámetro recibe, fíjense, message box buttons, donde puedo decir qué botones mostrar. Si es el OK, el yes, no, el yes, no, cancel, abort. En este caso es yes, no. Y guardo lo que el usuario, donde haga clic, en este caso yo hice clic en yes. Fíjense que dialog, el resultado me lo va a guardar en una variable. En este caso yo lo guardo en una variable de tipo dialog result. Si yo aprieto F12, vamos a ver qué tipo es. Fíjense que es una enumeración. Fíjense cómo se usa. Yo sé, en realidad yo ni sabía que el 6 era para el yes y el 7 para el no, porque nunca me interesó saber qué valor numérico está asociado. Porque yo simplemente pregunto si el resultado, o sea, si respondió que no, entonces cancelo todo. En este caso respondió que sí. ¿Mm? Fíjense que cómo se usan las enumeraciones en C#. Acá ya es donde, a ver, ya pasé todas las validaciones. El usuario ya me dijo que sí, quiere confirmar que quiere guardar los datos. Entonces vamos hasta la capa de negocios y le envío por parámetro el empleado ya con todos sus datos cargados. Si yo despliego la variable emp, fíjense que tengo departamento null, pero la dirección, DNI, todos los datos ya están cargados. También pueden ir hacia aquí abajo y ver la pestaña de inspección. Acá se puede ingresar o arrastrar variables y pueden ver todos los datos que tiene. Voy a apretar F11 para meterme dentro del método insert de la clase empleado negocio. Este es un método estático, por eso yo no instancié esta clase.
F11. Fíjense que ya estoy en la clase de negocios, empleado negocio y método insert. En la clase pasada utilizamos el método get. Fíjense que yo hice algunas validaciones en el front. En el formulario yo hice algunas validaciones. Sin embargo, acá las hago de nuevo, que también es un poco lo que hablábamos antes. Esto ya depende de ustedes como programadores, si a las validaciones las van a hacer en el front, en el backend o en los dos. Depende de lo que le pidan, depende de la importancia de la validación. Si para mí es muy importante realmente que el DNI no esté vacío, yo no puedo esperar de que el que programó el frontend, que puedo ser yo o puede ser otra persona, yo no puedo esperar de que el empleado me venga con el DNI con un dato, digamos. Tengo que validarlo. No importa quién hizo el frontend ni cómo lo hicieron, yo me voy a asegurar de que nadie ingrese un DNI vacío. Entonces se hace en el backend, hacemos de nuevo estas dos validaciones, de nombre y de DNI. Incluso la fecha de ingreso, si viene nula, es seteo a la fecha de hoy. Estas ya son más reglas de negocio. Abro un try catch para llamar a la otra capa, que es la de datos. Le paso el mismo empleado. F11. Estamos en la clase empleados datos ya de la otra capa. Este es el método get que habíamos visto la clase pasada. Estamos dentro del método insert. Todo esto está en el PDF. Si ustedes siguen el paso a paso, lo pueden hacer. El segundo empleado. Este empleado no tiene un ID. Yo no lo mando el ID. ¿Por qué? Porque el ID lo genera la base de datos. Yo no lo voy a saber yo no voy a saber cuál es el ID hasta que lo inserte realmente. Y el motor de base de datos es el que me va a decir cuál es el ID que se generó. Entonces obtengo la cadena de conexión desde la appconfig. Ya lo vimos. Creo mi conexión a la base de datos. Creo mi comando. En este caso voy a ejecutar un procedimiento almacenado que se llama empleados insert. Si lo buscamos en la base de datos, dentro de Store Procedures, empleados insert. Este es mi procedimiento almacenado. Los parámetros es arroba, el nombre del parámetro, el tipo de dato, y separado por coma toda la lista de parámetros. Y bueno, hago un insert común y corriente. Y el último, fíjense que hago un select scope identity. Esta consulta sirve para devolver el último ID generado en esta tabla. Si lo ejecuto ahora, me devuelve null porque no se realizó ningún insert. Ahora, no es el último ID en esta tabla en cualquier lado. Imagínense que ustedes tienen millones de conexiones realizadas y todos están haciendo insert. Este scope identity me devuelve el último ID generado en esta sesión. Cada sesión es cada conexión, digamos. En esta conexión, ¿cuál es el último ID generado? Va a ser, bueno, ahora me devuelve null porque no realicé el insert. Pero cuando sea el insert, esto me va a devolver, a ver cuál será, supongo que va a ser el 5. Y a mí como programador no me va a interesar si es un 5, un 50 o el número que sea. Ustedes no pueden esperar, a ver, me tiene que volver un 5, no. Voy a volver cualquier número.
tienen que programar pensando eso. No esperen que sea cierto número en particular. No me interesa eso. Profe, tengo Sí. una consulta. Eh, por ahí, los arroba, esos que están ahí arriba, que declaran, son las variables, bien, la llamada de la variable del programa este que estamos haciendo, No, o de la base de datos, son de las tablas de base de datos. esto es de base de datos. Y ahí que estaríamos haciendo, declarándolas, así, como Sí, arroba esto de DNI, y son, así mismo la vamos a... claro, imagínate que esto es un método. Un procedimiento almacenado yo lo comparo como un método, digamos, de la programación. Esto es un método que recibe estos parámetros. Esto ya es SQL, nada que ver con C Sharp. ¿Mm? Sí, sí. Este puede tener cualquier nombre. A ver, en C Sharp, al DNI yo lo grabo se llama DNI. Pero fíjate que se llama DNI con mayúscula la primera. Acá yo podría poner DNI 2, por ejemplo. Y acá, obviamente tengo que cambiar acá, DNI 2. Pero ahí lo modifique. Si yo hago eso, cuando yo seteo los parámetros del procedimiento almacenado, acá tendría que poner un 2. No lo voy a hacer porque voy a tener que ejecutar todo de nuevo. Pero esto, digamos, no tiene nada que ver con los nombres que Ah, se bien, bien, dieron en bien. C Pero Sharp. ya entendí ahí dónde lo asignan. Ah, bien, perfecto. ¿Mm? Sí, Esto es SQL y esto es independiente de C Sharp. En hay uno de los PDF que habla sobre procedimientos almacenados. Pero básicamente esto es un método que recibe estos parámetros. Este es el código que vas a hacer dentro de tu SP. Y como resultado, si yo no ejecuto esta línea, esto no devuelve nada, porque hace un insert y nada más. Te va a decir si ejecutó bien o falló algo, pero nada más. No es como un select que te va a devolver una lista o una tabla de consulta. Esto es un insert y no devuelve nada. Ahora, yo al último le pongo un select scope identity para obtener el ID generado, porque ese va a ser el número del empleado que se generó, entonces lo voy a querer mostrar en el frontend. ¿Se acuerdan cuando di de alta el empleado? Me dijo al final, se generó el empleado número 5, 6, es cualquiera sea el número. Volviendo al código, seteo toda digamos, la configuración. Les repito en esta parte lo mismo que dije en la clase pasada. A esto no se lo van a acordar de memoria, yo no me lo sé de memoria. Simplemente copio lo que está arriba, lo pego. Y lo importante es que sepan modificarlo, ¿no? A ver, si yo creo un procedimiento nuevo, sé que acá va a ir el nombre del procedimiento nuevo. Sé que si obtengo una cadena alguna entrada desde una appconfig, ese appconfig tiene que tener una entrada que se llama conexión DB, que es esto. Si bien van a copiar y pegar, tienen que saber cómo funciona. El comando es, bueno, el procedimiento almacenado. Acá le seteo el tipo. Uy, ¿dónde quedé? Seteo el tipo como procedimiento almacenado. Puede ser, mostré la clase pasada que puede ser texto o table direct, que nunca los uso. Y acá es donde digo, bueno, voy a ejecutar el insert. Voy a ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces le voy a ir pasando los parámetros. Si el empleado que estoy enviando tiene datos en el campo DNI, o sea, si es distinto de nulo, voy a agregar el parámetro. Esta es la configuración del parámetro del procedimiento en SQL. Se hace de esta manera: command.parameters.addWithValue.
donde @DNI es el nombre del parámetro en el SP. No importa el orden que utilicen acá, tampoco importa el nombre, porque yo acá puedo poner el nombre Pepito y acá se va a llamar DNI. Pero bueno, obviamente se recomienda utilizar los mismos nombres. Pero bueno, no es necesario. Es más, ahora en este caso uso minúscula acá y acá mayúscula. ¿Y el arroba siempre por convenciones así Sí, es algo de o tiene que SQL. ser así? Es de Ah, bien. SQL. SQL reconoce a las variables con arroba. Es Transact SQL, no SQL. Transact SQL. No sé en Oracle o en otros motores cómo se utilizan. Es más, no se usa la arroba, creo. Mira, un ejemplo rápido. Yo puedo programar en Transact y decir, yo puedo declarar una variable, 1, como entero. 2, como entero. Puedo hacer un set. Esto es Transact SQL. 3 va a ser igual a número 1 más número 2. Y vamos a mostrar el valor, la suma. Si ejecuto esto, no le di valores, perdón, vamos a hacer set. Es un lenguaje, digamos, de programación. 2, un 3. Es, digamos, es un lenguaje más de programación. No sé si se considera en realidad el lenguaje de programación Transact SQL, es un lenguaje de consulta de datos, pero tiene bastantes similaridades. En este caso, las variables, puedes declarar variables. Las variables en Transact SQL le pusieron una arroba, deben tener arroba al principio. Es una convención de que Microsoft se le ocurrió, nada más que eso. Clarísimo. Bueno, Digamos, agrego todos los parámetros, el nombre y el apellido. Fíjense que lo que hago es trasladar los valores que vienen de la clase empleado. Esta clase es la que se pasa de frontend hasta acá. Simplemente, es más, acá se llama nombre, guión bajo, apellido. Este es el nombre del en SQL. Nombre, guión bajo, apellido. Varchar de 50. Y en C Sharp yo le puse solo nombre. ¿Qué pasa si acá te equivocas y pones otra cosa? No te va a saltar el error todavía, porque simplemente esto es una configuración. Acá abrís la base de datos y lo primero que les voy a preguntar cuando quieran promocionar es esto. ¿Cuándo es realmente cuando vas a la base de datos? Todo esto fueron configuraciones. Acá cuando se hace command.execute escalar, es cuando vas a la base de datos y si te equivocaste en algo, la base de datos te va a devolver una excepción y te vas a ir al catch. Entonces, si acá pusiste nombre solo, esto te va a dar error, pero no te va a enterar en este momento, te va a enterar acá. Esto es bueno saberlo porque cuando están debugueando tienen que saber en qué momento van a la base de datos. Y si este SP tuviera algo mal y supongan, o se corta la conexión, no quiero hacer la prueba ahora porque no sé qué puede llegar a pasar, pero o demora más de la cuenta, van a estar esperando acá. Cuando yo apriete F10, van a estar esperando 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Y después va a tirar esa opción. En este caso yo voy a dar F10, se ejecutó rápidamente y fíjense que me devolvió un 5. ¿Por qué? Porque se ejecutó el select scope, porque el último ID fue empleados. Antes, hace mucho tiempo, se hacía esto, o no hace mucho tiempo y por algún lado lo he visto, from, en realidad es max ID, esto. Haces el insert y después obtenés el máximo ID.
Pero acá tenés el problema de que cuando usted haga la tesis, esto le va a andar. Pero en un sistema real esto no va a andar porque entre que vos hiciste el insert y quisiste obtener el máximo empleado, allá alguien por otro lado insertó un empleado y resulta que vos obtuviste no tu empleado, sino otro empleado. ¿No? Y que es un error. Claro, y también puede ser que si se acomoda en cualquier lugar, el empleado puede ser que también se largue el último y nada que ver con el que se agregó, ¿o Sí, en no? este caso, como llevo Max ID, digamos, no estoy buscando registro físico ni nada raro, digamos, busco el campo ID solamente, ¿no? Pero sí, no, o sea, no, está mal esto. Si ustedes lo hacen en una tesis, va a andar bien y si no ven el código, no se van a dar cuenta. Pero si lo quieren hacer bien, usen esto. Esto es de Transact SQL. En Oracle no sé cómo se hace esto. Y no sé si existe, calculo que sí. Es más, Oracle es bastante distinto como trabajo los ID. Y bueno, MySQL ni idea. Entonces, ah, otra cosa, fíjense, para compararlo con la clase pasada que hicimos en un get, era un select lo que habíamos hecho. Nosotros usamos un while, utilizamos un objeto SQL Data Reader. ¿Por qué? Porque como usamos un select, nos iba a devolver SQL muchos registros. Entonces nosotros debemos recorrerlos y por cada registro crear un empleado. Entonces usamos el SQL Data Reader que puede almacenar una colección de datos, recorrerla y agregarlas a una lista. En este caso no hay ninguna colección, es un insert nada más. Va a devolver un solo dato que es un solo número. Y solo porque yo puse esto, si no, no devolvería nada. Yo sé que este SP va a devolver solo un número. De última devuelve un null si algo anduvo mal. Entonces, yo no voy a iterar, digamos, no voy a recorrer ninguna colección. Fíjense, no hay un while acá. Lo único que hago es un execute escalar que se usa justamente para esto cuando va a ejecutar un código o algo en SQL, en este caso un procedimiento almacenado, que devuelve solo un valor. Puede ser string, puede ser numérico, un datetime, lo que sea, pero es solo uno. ¿Podría ser un while? Sí, podría ser un while. En ese caso me va a recorrer una sola fila. Pero bueno, es más fácil usar esto que hacer un while, crear un data reader, recorrerlo, solamente para obtener un número. ¿Se entendió esa parte? Sí, Bueno. Este ID de empleado creado es una variable que yo la inicialicé en 0 arriba. Fíjense, ID de empleado creado 0. Podría haberlo inicializado acá o ni siquiera hace falta inicializarlo. Lo que sí es el valor que yo voy a retornar. O sea, este método insert de mi capa de datos, de empleados datos, va a devolver un entero. O sea, es el ID generado. Es el 5S, ¿por qué? Porque se genera el empleado 5. Un 5 podría haber sido un 6, un 7 o cualquier número. Eso lo administra SQL, no nosotros. Eso es lo importante de saber. F10, F10. Salimos de la capa de datos, ya estamos saliendo de la capa de negocio, del insert de negocio. Estamos ya en el front, me estoy moviendo con F10. Estamos en el formulario de edición de empleados. Todo eso ocurrió digamos, desde el front, todo eso ocurrió en esta sola línea, ¿no? Empleados insert. Entonces, al front, fíjense, no le interesa dónde insertó el empleado, ni cómo lo hizo, si tuvo error, si no, si devolvió el último ID, todo eso. Va, en realidad el último ID sí, pero no le interesa cómo lo hizo, ni dónde lo insertó. Solo le interesa que insertó un empleado
y te devuelve un ID, nada más. ¿Mm? Eso es un concepto, digamos, de encapsulamiento. No te interesa lo que hace dentro, como una caja negra, sino te interesa solo el resultado. O sea que vos en tu capa de datos podrías después agregarle más validaciones, perdón, en tu capa de negocio, agregar validaciones, o incluso en tu capa de datos, cambias la base de datos de SQL Server a Oracle y el front, la verdad que no vas a tener que hacer nada porque no le va a interesar toda esa parte. Fíjense que, bueno, el ID es el 5 que me devolvió. Lo muestro. No puedo entrar ahora a verla, pero la edición del empleado mostraba el ID que estaba read only y estaba vacío. Ahora yo lo completé. Muestro un mensaje, fíjense. Se generó el empleado. Fíjense que este texto 5, el ID 5 no estaba antes, porque no existía. Aceptar. Limpio los controles. Salgo. No hay nada más. Se limpió todo. ¿Por qué limpiarlo y no salir? Porque podés seguir agregando empleados sin tener que salir, digamos, de acá. O apretas cerrar y te vas y se muestra. Bueno, preguntas, dudas, todas, pero em, vamos a ir viendo más de la clase que viene, es el modificar, y va a ser el mismo formulario, nada más que vamos a entrar en el otro modo, que es modo edición. Entonces, por aquí, cuando guardo los datos, acá, preguntaré, si es alta, llamo al insert, y si es modificación, llamaré un update. Hiciera la capa de negocio y datos los que se van a encargar de actualizar un empleado. Ya es como que no va a haber tantos cambios ya en las próximas actualizaciones de este proyecto. Importante que entiendan esa parte. Si quieren nos tomamos, si tienen 15 minutos, es bueno ver algo de SQL. No tengo problema. Bueno, vamos a ver el tema de los join y group by y funciona algunas funciones agregadas. Supongo que ya han trabajado con inner join, left join, ¿cierto? ¿Saben para qué son? ¿Para qué se usan? Para unificar las tablas, ¿verdad? Sí. Si yo tengo, a ver, tengo empleados, tengo departamentos. El empleado tiene el ID del departamento. Puede ser nulo o no. Puede tener, digamos, un departamento asignado o puede ser que no. Si debemos mostrar los empleados con su departamento, se debe hacer siguiente. Lo que se hacía hace mucho era, ya no sé si ya me acuerdo cómo era, si se hacía esto. Después en el where ponías e.employee es igual a d. Empleados E es el alias, ¿no? Que se le pone un alias para no tener que escribir empleados, punto, departamento. ID. A ver si anda esto. Sí, fíjense. Hace mucho tiempo, se usaba esta forma. Digamos, es unir las tablas en el where. Si hay alguno, porque yo he visto en algunos finales que usan esto no se usa, está mal. O sea, te va a mostrar el resultado. Pero si son tablas grandes, eh, va a andar muy lenta esta consulta. Así que no se hace de esa manera. Vamos a hacer.
que se hace es lo mismo, pero uniendo las tablas. Inner join, departamentos de on, de punto, departamento de, escuela de punto ID. El resultado va a ser el mismo, pero esta consulta con join va a ser mucho más eficiente que esta. Así que no usen esto. Para comentar en SQL es como C Sharp, en SQL Server, barra, asterisco, o si quieren comentar una línea, es guión, guión, menos, menos. Bien. Este select lo vamos a ir agregando funcionalidad. Para que entiendan la diferencia entre inner join, que hacen join es lo mismo. En general se le pone inner join como para diferenciarlo de los otros tipos de join, que es el left join, por ejemplo. En el PDF, el de SQL, vamos en capas. Esto es de la clase 7, en el PDF de la clase 7. Uno de ellos le habla sobre SQL join, los join, group by, y le habla el inner join, left join, right join, outer join. Con que sepan el inner y el left, yo me he manejado siempre con el inner o el left. Con esos dos, más que suficiente. Vamos a ver la diferencia. Nada que ver esto con C Sharp, ¿no? Esto es solamente para que sepan base de datos. Ahora, cuando le pone el left, ¿qué le agrega? El ID nomás y deja fuera los demás campos de la segunda tabla. Claro, el left Porque, por join, ejemplo, yo no lo pude leer cuando le puse el left, claro, los demás campos. sí, mira. Resulta que hay empleados que no tienen departamentos asignados. Entonces, si a vos te dicen, mira, quiero ver todos los empleados, quiero ver todos los empleados. Y si tienen algún departamento asignado, muéstramelo. O todos los empleados con departamento. Esa sería la consulta. Todos los empleados con departamento. Ahora, alguien te puede decir, mostrame todos los empleados, no importa si tiene departamento o no. Fíjate que yo acá, este inner join, me está devolviendo solo 2 empleados. Pero si yo busco la tabla de empleados, hay 5. ¿Por qué me muestra 2? Porque son los 2 que tienen un departamento asignado. O sea, el inner join siempre va a cruzar las tablas donde se cumpla sí o sí la condición de los dos lados, desde el lado de empleado y del lado de departamento. ¿Mm? Ahora, si yo le digo, mira, quiero ver a empleados, quiero ver todos los empleados. Y además quiero ver los departamentos, pero no me interesa. Si no tiene departamento, mostrame lo mismo el empleado. Vamos a ejecutar las dos. Fíjate como la segunda consulta me muestra todos los empleados, me muestra también los datos del departamento, y los que no tienen departamento me muestra todo null. ¿Mm? O sea que no estoy perdiendo ningún empleado, digamos, en el camino. Esa es la diferencia. Ah, bien, está entendido. ¿Mm? O sea, y el side join, side join es mostrarme los. El side join yo no lo uso mucho porque ya les voy a mostrar por qué. Pero en realidad con esto estaría diciendo, vamos a dejar el left y vamos a usar el right. Fíjense, bueno, el primero me muestra, el inner me muestra cuando se cruzan sí o sí de los dos lados. El left join me muestra los del lado izquierdo, o sea, empleados es la tabla principal. O sea, yo quiero unir la tabla principal con todo lo demás, pero sí o sí, van a estar todos los empleados, sí o sí. Y el right
fíjate que me muestra todos los departamentos y si tienen algún empleado, bueno, muéstrame qué empleado tienen. En este caso, fíjate que es algo medio raro el resultado de este, por eso el shite como que no lo uso mucho, pero fíjate que me muestra recursos humanos y recursos humanos, dos empleados. Claro, el Y sistema sistema no está, pero tiene, no tiene empleado. claro, no tiene empleados, pero me lo muestra lo mismo. ¿Mm? En realidad esto mismo es como medio raro, porque yo lo puedo ver de la siguiente manera, quizá un poco más lógico. Que digas, mira, muéstrame todos los departamentos. Empleados E. Fíjate que el right aplica sobre el departamentos y acá yo lo que hice es invertirla. Mi tabla principal es departamentos y la tabla secundaria, digamos, sería empleados. Fíjate que el resultado en cuanto a registro es el mismo, pero está un poco más claro la segunda consulta, donde va a decir, mira, quiero ver todos los departamentos y si tienen empleado, muéstramelos. Y si no, no me lo mostres a los empleados, pero quiero ver si o sí el departamento. Un poco más claro esto. Digamos, en realidad lo que hice es dar vuelta a la tabla y en vez de usar right, usé left. Por eso es que yo uso siempre el left o el inner join y me manejo con esos dos. ¿Mm? ¿Se entiende ahí un poquito la diferencia? Sí, no, sí, lo entendió. Em, bueno, tenemos sumas. A ver, por ejemplo, se queda tiene empleados. Ah, también tengo salario en empleados. Volviendo a empleados. Voy a comentar todo esto. Esto después, si quieren, lo subo a este archivo. Bueno, quiero sumar. Alguien me dice, quiero ver el total del salario de todos los empleados. Bueno, entonces hace sum. Simplemente sum de salario. Ahora quiero ver la suma de salarios, pero quiero que solo sumes cuando los salarios son mayores a 100.000 pesos. Un error sería hacer esto, que en el PDF, al final de todo, les digo los errores que no deben cometer. ¿No? Ahora lo vamos a revisar un poquito, pero es, dijimos, sumar los salarios solamente cuando son mayores a 100.000 pesos. Esto no anda. ¿Por qué? Porque el where aplica a campos, no a funciones. Estas son funciones de agregado, se le llama. Que es sum, promedio y bueno, muchas otras, máximo, mínimo, muchas otras. Son funciones de agregado. El operador where no aplica a funciones de agregado. Para las funciones de agregado tenés el comando having. Ahí sí. Fíjate que me da 320.000, que es simplemente la suma de estos dos, 150 más 120, ¿está bien? ¿No? No me sumo todo, ¿no? 200, sería 270. Sí, lo sumo todo. Claro, eso sería. Porque yo dije, sumar los salarios solamente si son mayores a 100.000. Ya vamos a ver cuándo se usa este.
En este caso sí sería un where, pero no sería sobre el having, sino sobre el salario en sí. Ahora sí. Fíjense que 270.000. Es esto más esto. Pasa que no tengo muchas operaciones para hacer porque no hay demasiado, pero em, si alguien les dice, mostrame la suma de los salarios, pero solamente cuando esa suma sea mayor, no sé, en este caso a 100.000, muéstramela, si no, no. Pero ya es cuando estamos hablando de la suma. En este caso sí. Me la muestra porque la suma, que es 320, es mayor a 100.000. Lo que quiero decir es, lo que quiero decir con esto es que el where aplica a campos, columnas, y el having a funciones. Claro, si dijera, por ejemplo, en el having que sería mayor a 325.000, no mostraría nada. Le van a Claro. mandar a ella por mail, bueno, no sé, Sí, no papel, me qué sé acuerdo yo, cuánto es el cosas que le van a mandar total, por pero mail, sí, que ella los tiene que imprimir y no llevarlos, por muestra nada. ejemplo, a turismo, ahí a la, no sé, Secretaría de Turismo de Y la, por de La último, Plata, que creo que está en la Casa de Gobierno, tiene que ir y entregar esos papeles. Y después le van a dar papeles y ponele, ella le dan eh, papeles, ella le hace lo mismo. Pasarlo o matarlo, qué sé yo. Bueno, yo le comenté esto a la víctima. mira, Bueno, igual, le puedo decir que alguien sí, si eso, vamos a decirle que sí. Y se puede total, si le mutear, pagan 60.000 se pesos escucha un por hacer audio. eso, y me dice la Vicky, pero qué necesidad de tener una persona, dice, acá, pagándome a mí, dice, para que me mandan la cosa a Se mí, yo lo escucha imprimo y el lo llevo. mensaje que Dice, estás sí, recibiendo pero por ¿por qué no lo WhatsApp mandan de directamente alguien. ellos por mail al lugar donde ellos quieren mandarlo y que la persona que lo reciba lo imprima? Martín Dice, B. no tiene sentido, No ¿entendés? entiendo. Porque el trabajo de la Vicky. Dice, ¿para qué existe internet? ¿Para qué existen los mails y todo lo demás? ¿Para qué yo te voy a tener que agarrar, imprimir y llevar y cosas? No se entiende. Pero bueno, qué A sé ver yo. si No sé, ella dijo así, no no me tengo acuerdo ni, cómo o sea, mutearlos a todos a la no tiene ni pie ni vez. cabeza. Pero digo, bueno, yo nosotros vamos a Mutear. decir que sí, total. Bueno, están todos muteados. Cuando alguien no quiere hablar, se desmutea. Lo que hice es, fíjense que voy a, voy a asignar algo, un salario a este. Bueno, no son salarios reales porque se mueren de hambre. Pero vamos a ver. eh, la suma de salario por departamento. Por ahora lo hacemos solo así. Sería suma de salarios solo por departamento. Eh, Bueno, ese es el primer error que van a cometer. Cada vez que usen una función de agregado, esa debe estar en el group by. Group by, perdón. Es depth ID. Ahí está, ahora sí. Entonces, bueno, este depto tiene null. Hay uno que tiene depto null que gana esto. Departamento 1 suma esto. Vamos a juntar los dos. Departamento 1 suma 20.000, porque hay uno solo. Y departamento 2, 170. Fíjense que los null suman 150.000. Entonces, siempre que usen una función de agregado, debe estar el group by sí o sí. Y va a agrupar todos los campos que no están en la función de agregado. O sea, si yo acá agrego algo más, ya deja de tener sentido esta consulta, pero supónganse que hago eso. Estaría agrupando, estaría sumando los salarios por departamento y por nombre. ¿No? No tiene sentido, pero si yo quito el group by, me va a dar error. Así que la condición es, también está en el PDF, todos los errores que pueden cometer. Entonces, un where para funciones está mal. Un group by, en el group by van solo los campos, no las funciones. Si ustedes ponen esto, está mal. Un having para campos está mal. Si se acuerdan de estas 3 o 4 reglas, eh, no van a tener problemas.
Los valores null, bueno, es todo un tema aparte que tienen que aprender a trabajar con valores null y no tomarlos como un cero. Pueden combinar group by con where, tráeme la suma de los salarios por departamento, o podemos poner el promedio de salario por departamento. Pero solo si solo si esta suma es mayor a algo. Bueno, dice que el having aplica a funciones. Mayor a, o fíjense que sea distinto de null. Is not null. Para comparar null no se hace esto. Voilà. Not null o no sé, o distinto de null. No. Para preguntar si un campo es null, se usa is null. Y si no es null, is not null. Eso es tranza SQL. Entonces, tráeme todos promedio de salario por departamento donde el promedio sea distinto de null. En este caso, el departamento es null, no el promedio. Pero si yo, pero alguien te dice, no, donde el departamento sea distinto de null, o sea, que tengan sí o sí un departamento asignado. A ver, p. Non null. Para que tenga un poco más de sentido. Así. Esto sería promedio de salarios por departamento para empleados, para todos los empleados que tengan asignado un departamento y donde ese promedio sea mayor a 10.000. En general acá pueden poner, por ejemplo, mayor a un número X, a 1, o a 1.000, o porque se supone que un salario menor a 1.000 puede ser un error en el ingreso de datos. Entonces tenemos condiciones por where, tenemos group by, tenemos el having. Bueno, eso es como un poco de SQL. Con que sepamos, con que sepa manejar los joins, más que suficiente. Crear un procedimiento y manejar los joins. El inner join o el left join ya es suficiente. Bueno, eso sería todo. Si tiene alguna pregunta, si no, nos vemos en la próxima clase. No, profe, nos vemos la próxima clase. Bueno, nos Hasta la vemos entonces. próxima. Chao. Clarísimo, profe, muchas gracias. Chao, chicos, nos vemos.